Muy bien, gracias por estar con nosotros. Ahora vamos a hablar de la mesa directiva, la novísima mesa directiva, y hemos convocado a un ex oficial mayor del Parlamento, como decía el señor José Chevasco. Buenas noches, señor Chevasco, por estar con nosotros. Gracias. Para empezar un poco y contextualizar, ¿qué implica la elección de una mesa directiva en concreto? ¿Qué hace una mesa directiva? Bien, en principio la mesa directiva está compuesta, por el presidente y los vicepresidentes. Básicamente su labor es de carácter administrativo, es decir, gobierna los órganos administrativos del Congreso y establece las políticas administrativas que el Congreso va a ejecutar a lo largo del año legislativo, ¿no? No ve asuntos de carácter político como por ahí he escuchado. Así es. ¿No? De que el fujimontesinismo con Cerrón van a gobernar. Esto no es así. Los órganos políticos que son el Consejo y la Junta de Portavoces son los que se encargan de ello, ¿no? Pero digamos que bajo esa lógica administrativa algún tipo de influencia pueden llegar a tener en, no sé, los viajes, comisiones, alguna, o sea, es administrativa en ese nivel, claro, ¿no? Y ahí viene el tema que está ligado estrictamente a la composición o a la atomización del actual Congreso. Lo que pasa es que el Parlamento tiene 12 bancadas. Entonces, ¿quién le da sostenibilidad de política a esa mesa? Son las bancadas. Y en el mundo de la política lo que más prevalece son los asuntos de la negociación. Y muchas veces aspectos de carácter administrativo entran como medidas de compensación para generar equilibrios y estabilidad política de algunos congresistas o bancadas con esa mesa directiva. Si no, el Congreso podría ser ingobernable. Bueno, y lamentablemente esta es la consecuencia también de esta práctica, vamos a decir, que ha sido por la población denominada como el transfugismo, ¿no? La posibilidad de poder salir prontamente de una bancada y ruletearse en varias. No hay una reglamentación al respecto. El Tribunal Constitucional incluso también indicó que era muy complejo. ¿Es cierto esto? El Tribunal Constitucional en el año 2002 saca una sentencia que permite casualmente que los parlamentarios puedan renunciar a sus bancadas por razones de conciencia. Es un término esotérico, ¿no? Porque ¿qué puede ser razones de conciencia? En ninguna parte pues existe la definición. Y a partir de esa fecha que hablo del año 2002, 2006, perdón, ya las bancadas comenzaron a romperse. Claro. Hasta antes de eso, existían candados al interior del reglamento del Congreso para evitar justamente ese transfugismo. A propósito de lo que pasó en la década de los 90, ¿no? Que varios parlamentarios se cambiaban de bancadas, pero hoy nuevamente el Congreso adolece del transfugismo permanente. Hasta hace menos de 10 días se ha conformado una bancada más y ya tenemos 12 bancadas en el Parlamento, cosa que lo hace ingobernable. Son algunas de las reformas que el Congreso tendría que aprobar para poder consolidar el funcionamiento de los grupos parlamentarios y tener un mejor orden de cara a los consensos que se busquen en el Parlamento, en el Congreso. Exactamente, y ya que habla de consensos, una de las banderas que pretende enarbolar esta mesa directiva es justamente el haber convocado, primero que es multipartidaria y adicionalmente haber convocado a partidos que se supone están en los extremos. Y ahí quisiera saber, ¿antes vio una mesa directiva como esta con personajes que estuviesen en de extremos? ¿Llegaron a algo en esos casos 2000, anteriores? Carlos Ferrera como presidente del Congreso, para generar una estabilidad política, porque también el Congreso estaba pues bastante convulsionado por la crisis política que existía, hizo dos cosas. Primero, aumentó el número de vicepresidencias, de 3 a 5. Para tener 5 vicepresidentes de diferentes partidos, justamente buscando esa estabilidad política en su mesa directiva y en el Congreso. Y parte de los vicepresidentes estuvo, por ejemplo, Javier Díaz-Canseco, al lado de otro vicepresidente, Jorge del Castillo. Entonces, ¿ahí cómo podemos calificar? Claro, ¿extremos? Es que la política es eso. Muchas veces queremos estigmatizar extremos y decir tú perteneces a la izquierda y tú a la derecha, y no existen los centros. Pero en términos políticos, lo que se trata es de saber convivir en un mismo espacio los diferentes actores de la política. Es como en una familia. Y en ese caso que estamos poniendo ahora en la mesa,
¿Sirvió de algo haber puesto a dos personas, digamos, en alas distintas? ¿Llegaron a consenso? ¿Se pudo lograr algo? Que ¿Cuál fue el escenario? se llega a la estabilidad. Imaginémonos un parlamento que esté en permanente enfrentamiento, donde las fuerzas distintas ideológicamente no puedan convivir. Eso es insostenible. Así es. Y lo que tiene que buscar un presidente del Congreso es que el Congreso funcione. Y esa funcionabilidad del Congreso no solamente tiene que darse en el Pleno, sino también tiene que darse en las diversas comisiones ordinarias. Si nosotros analizamos, por ejemplo, los dictámenes que el Congreso aprueba, esos dictámenes vienen con firmas de diversas bancadas y disímiles entre ellas. Porque lo que tratan de buscar son acuerdos, la negociación, llegan a niveles de diversos acuerdos, de tal manera que permite que ese dictamen pase al Pleno para ser aprobados también por las diversas fuerzas políticas. Entonces, no nos debemos asustar cuando existen este tipo de alianzas estratégicas, ¿no?, en la política. Exactamente, son estratégicas y evidentemente la idea es llegar justamente a manejar en este caso una gestión. Ahora, ya que he hablado de los presidentes del Congreso, y en función a la experiencia que tiene, ¿qué debería tener un buen presidente del Parlamento para dirigirlo y justamente lograr llegar a consenso sin que por eso digan que está haciendo cuchipandas? Primero, debe tener empatía. No existe presidente exitoso si ese que no goza de empatía, no con los que ya tiene, que son su bancada o sus aliados, sino con los que no tiene para generar equilibrio. Convencer. Sí, persuadir, convencer. Persuadir. ¿No? Muchas veces el presidente llama en privado a algunos congresistas que podrían estar generándose, digamos, algunos problemas de carácter mediático o ciertas conductas que impiden el normal funcionamiento del Pleno. Entonces el presidente lo llama a su despacho para conversar, persuadirlo, hacerlo entender de lo que se trata es generar una buena imagen del Congreso. Un presidente tiene que saber, entre comillas, abrir la cancha, darle participación a todos los congresistas, porque él ya no es él. Él ya deja de ser un hombre de partido para convertirse en un presidente de todos. Entonces, esas técnicas de persuasión, comunicación, entendimiento, saber ceder ante las presiones, ceder espacios para que la gente pueda avanzar hasta ciertos límites y llegar a un entendimiento político. Y no olvidemos que el presidente trata con personas, personas congresistas, pero personas al fin, que tienen sentimientos, tienen problemas familiares, tienen problemas de toda índole, y hay que saber entender a la persona antes que entender a un parlamentario o a un político. Ahora, igual, aún cuando nos han mencionado que han habido precedentes o situaciones en donde han habido personajes, digamos, con distintas líneas de acción, ya ni siquiera de pensamiento, es decir, de acción. En esta mesa directiva pues tenemos una variedad muy particular, solamente la forma en que han juramentado ya llama a sorpresa. Algunos han juramentado por la Constitución del año 93, otro ha juramentado por la nueva Asamblea Constituyente y la otra por su padre que fue también constituyente. Entonces al final cada uno ha hecho más o menos la variedad que podemos ver en esa mesa directiva. De eso se trata. ¿Va a ser complejo? ¿Usted cree que lleguen a algún tipo de consensos o cómo se va a matizar? Yo creo que van a haber consensos. Porque en principio la administración de un parlamento merece, por ejemplo, políticas de personal, gasto presupuestal. Entonces, dentro de ello ya son criterios técnicos los que tienen que prevalecer antes que cualquier criterio político. Los criterios políticos ya se aplican en otras instancias, la Junta de Portavoces, el Consejo Directivo, el Pleno, la Comisión Permanente y las propias comisiones ordinarias de investigación o especiales. Pero en materia administrativa ya tienen que ellos evaluar el efecto técnico de las decisiones que puedan tener para el manejo, sobre todo presupuestal, del Parlamento. Exactamente. ¿Y entonces por qué creen que se ha generado tanta expectativa en la elección de esta mesa directiva, cuando en efecto ahora nos estamos de alguna manera ya aclarando que esto es más bien una institución dentro del Parlamento administrativa, que sí en efecto es una suerte de coordinador, eventualmente tiene sus cuotas de poder muy puntuales, pero generamos una gran expectativa política? Hay expectativa en la población, ¿no? O sea, digamos,
algo que vende periodísticamente, Así y por es, otro sí, lado ¿verdad? también se está sujeto a diversas interpretaciones y elucubraciones, ¿no?, de carácter político también, pero son narrativas que van generando expectativas. Pero hoy hemos visto, por ejemplo, el comportamiento de todo el Congreso en cuanto a la elección de la mesa directiva, que había un comportamiento con tranquilidad. Cada quien ha jurado por quien cree haber podido jurar bien, por el padre, por la Bueno, Constitución. y es un poco una muestra de por dónde, Claro, qué es lo que quieren entonces proponer, ellos ¿no? gozan de todas las libertades, de manera partidaria, para poder trabajar en esta mesa directiva. Entonces, por ejemplo, en la inscripción de esta lista ganadora, estuvo la firma también de un miembro de Somos Perú, que no forma parte de la mesa directiva, pero firmó. Ya. Y es un mensaje que está puesto ahí con esa firma. El mensaje es de la pluriconformación política de ello y de cara también a buscar la estabilidad, no solamente el Congreso, sino juega un rol importante, en mi opinión, también el Poder Ejecutivo. Porque es el Congreso quien le da la estabilidad política al gobierno. Entonces tiene que haber existido líneas de conversación entre ellos para poder generar este clima que hoy ya lo estamos gozando y esperemos se mantenga así, ¿no? Ahora, igual ha mencionado que tenemos que dar estabilidad al gobierno y particularmente al Ejecutivo, pero también hay opiniones en el mercado de las ideas local que indican que en verdad el nivel tan bajo de aprobación que tiene el Parlamento también le salpica pues al Ejecutivo y entonces ahí estamos en un equilibrio más o menos perverso. Sí. ¿Qué debe pasar para, parece ya una misión imposible, que este Congreso ayude un poco también a darle mayor legitimidad respecto de la ciudadanía, ¿no? Que es como que se ha apartado mucho y se ha encapsulado en su propia problemática y se han olvidado de que le tienen que rendir cuentas a todos los que han votado por ellos, me refiero a los parlamentarios? Yo creo que lo perverso, da la frase que has usado, muy bien puesta, la perversidad está en las actitudes individuales de los parlamentarios. Las actitudes o conductas individuales han generado todo este clima de que la población esté descontenta y tengamos un Congreso impopular. Lógicamente, el gobierno también ya no goza de simpatía ciudadana. Creo que debe haber un mea culpa. Creo que el Congreso, por otro lado, debe realizar reformas profundas para su funcionamiento. Creo que el Congreso debe aprobar la posibilidad de que podamos renovar nuestro Parlamento por tercios y mitades a mitad del periodo. Interesante eso. Creo que los accesitarios deben entrar a sustituir por el periodo en que los congresistas son apartados por acciones disciplinarias. Hemos tenido parlamentarios que se van pues castigados 120 días de legislatura, que en la práctica son 6 meses. La pregunta es quién sustituye a ese congresista. Y como no hay manera de sustituirlo, el parlamentario sigue abusando quizás de esas conductas porque dice, bueno, me suspenderán 30 días y luego regreso. Pero estoy seguro que si en esos 30, 60 o 120 días entre el accesitario, hay la posibilidad que entre el accesitario, el congresista va a decir, me voy a portar mejor porque va a venir mi reemplazo. Claro, ¿y usted cree, señor Chavajo, que va a haber incentivos para hacer estas reformas? Porque en el fondo se van a terminar, alguien diría, disparando en el pie, ¿no? Dado que hay esta suerte de filosofía corporativa dentro del Parlamento. Mire, yo he evaluado esa parte y los justifico como humanos, porque nadie podría hacer cosas contra ellos mismos. Pero lo que no justifico es que no vayan a hacer reformas que podrán ser aplicadas a partir de 2026 de cara al futuro Congreso que podamos tener. Yo creo que si hay voluntad política de este Congreso, debería comenzar a aprobar esas y otras reformas para que el Congreso que venga tenga otras reglas de funcionamiento y no estemos sufriendo los peruanos como cada día cuando evaluamos las conductas individuales y otras veces las conductas corporativas del Parlamento en cuanto a la labor de control, fiscalización y de legislación. Y para cerrar, ¿qué vamos a hacer con los temas éticos? Esa comisión de ética a veces parece que no sirve de mucho y que es una abstracción. ¿Qué debería pasar? Mire, antiguamente no existía una comisión de ética. Ya. Cuando sucedía un tema de este carácter, era la mesa directiva que en un plazo de 72 horas proponía al Pleno la sanción. Hoy tenemos una comisión de ética que parece un juzgado con procedimientos demasiado largos y lo que la población interpreta que esos largos procedimientos de investigación podrían ser considerados como una lavadora para que
bajen la tensión, la presión pública y con eso se olviden. Hay que reformar esa comisión de ética, tenemos que hacerla mucho más sumaria, porque al final el reglamento de ética lo que dice es lo siguiente: se sancionan éticamente las conductas de los parlamentarios que dañan la imagen del Congreso. Eso es todo lo que tiene que ver. Ojalá, ojalá que sea sumario, como usted dice, porque en verdad, además de la impopularidad, si además los problemas éticos se quedan en la nebulosa del juicio personal, estamos perdidos. Sí. Muchísimas gracias por este diálogo y bueno, ojalá que parte del input que nos ha dado haya sido recogido por Vamos la nueva a darle mesa. copia del video a los congresistas. Así es. Gracias. Muchas gracias por eso. Y ustedes no se vayan porque vamos a volver con PROMPERÚ. Usted quiere viajar, quiere saber a qué destinos podría visitar. No se vaya que vamos a hablar de eso, pero también del sector que está vinculado al desarrollo de películas. Estuvieron los Transformers por acá, llegará Paddington, el osito al Perú. Vamos a hablar de eso después del corte comercial. Esto es Diálogo Abierto.